Afortunadamente se ha avanzado bastante en el conocimiento de la artritis reumatoide y por supuesto de su tratamiento. La primera descripción de algún paciente con artritis reumatoide se calcula que fue en 1500 a.C., pero fíjense que solo hasta 1950 se empezaron a manejar o a hablar de medicamentos que hacían parte del arsenal específico de tratamientos dirigidos contra la enfermedad. En 1950 se introducen los antimaláricos, en el 80 el metrotexate, ya en el 99 se habla de terapias combinadas, aunque como segunda línea, y en el 2002 se empieza a hablar por primera vez del concepto de ventana de oportunidad. En el 2010 se empieza a hablar de una estrategia T2T en donde ya se considera que deben tenerse medidas específicas o metas reales y tangibles que se puedan medir en el paciente con artritis reumatoidea, y es así como hoy en día estamos en una situación mucho más favorable para nuestros pacientes. Cuando uno va a iniciar un tratamiento, obviamente el paciente lo que le pide es que le controle el dolor, y por eso muchos de los pacientes que vemos que no han ido al reumatólogo están siendo tratados únicamente con esteroides y AINES, pero sobre todo esteroides. Claro, uno le pone prednisolona al paciente y se le quita rápidamente el dolor y la inflamación. Desafortunadamente no se logra lo que realmente queremos y tenemos que hacer, que es controlar la enfermedad, es decir, suprimir la inflamación. Entonces estos pacientes terminan con osteoporosis, con Cushing, con todas las complicaciones de los esteroides y deformes, discapacitados igual, ¿sí? Lo que hay que hacer es realmente intervenir en la enfermedad. Y es que hace unos años, hasta hace unos 15 años más o menos, eso era lo que pasaba. Los médicos se centraban en únicamente controlar el dolor, entonces los pacientes tenían solo corticoides o AINES. Tardíamente, fácilmente 3 a 5 años después de tener síntomas y obviamente ya estar discapacitados, sin poder trabajar, en una silla de ruedas, con las deformidades que ya les he mostrado en otros momentos, pues se les iniciaban los DMARDs o los medicamentos modificadores de la enfermedad. ¿Qué sucede en este momento? Pues que probablemente ya la respuesta era muy baja, ¿sí? Entre más tiempo se demore uno en iniciar un modificador, la respuesta al mismo va a ser menor. El paciente no respondía, entonces terminaban poniéndole otras medidas desesperadas con medicamentos que realmente se sabe hoy en día que no funcionan para artritis reumatoide. Terminaban buscando otras medidas en cirugía ortopédica, con reemplazos articulares, con todas las complicaciones relacionadas con estos procedimientos, con los costos secundarios, obviamente el paciente totalmente postrado y con una cantidad de dificultades en su calidad de vida y pues con todos los costos incrementados no solo del paciente, sino del sistema y del cuidador del paciente. En 1999, por primera vez, se inicia el tratamiento con agentes biológicos, con los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa. En este momento, estas terapias muestran una dramática mejoría en estos pacientes y empieza a evidenciar, que entre más temprano se inician, mejor es la respuesta. Entonces, por primera vez se ve que se puede cambiar completamente el panorama de estos pacientes. Como muchos pacientes le dicen a uno, me cambió la vida, volví a nacer cuando uno empieza alguna de estas terapias. Por primera vez entonces se tiene ese mejor conocimiento y ya se sabe que entonces en la base de la pirámide como tratamiento de primera línea están los medicamentos modificadores de la enfermedad y por primera vez, repito, se cambia el curso natural de esta enfermedad. Entonces tenemos un impacto del diagnóstico, un conocimiento, del impacto del diagnóstico y el tratamiento tempranos. Eso nos lleva a la necesidad de estandarizar herramientas para medir actividad. Es decir, ya con todo este nuevo arsenal terapéutico no podemos decir, ay sí, el paciente me parece que va mejor o no, me parece que no está tan bien. Ese me parece tenemos que traducirlo a algo tangible, ¿sí? Así como el paciente diabético, yo no puedo decir es que el paciente como que no tiene tanta sed, entonces yo creo que va mejor, sino que yo digo, no, mire, estamos fuera de metas, la hemoglobina glicosilada no está en metas, la glicemia en ayunas no está en metas. De la misma forma, en artritis reumatoide se empieza a hablar de metas medibles. Y esta meta es la remisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que realmente nos detiene el daño articular en los pacientes. Se habla entonces de la estrategia T2T.
La estrategia T2T es básicamente identificar una meta que debe ser medible, específica y persistente en el tiempo. Y esta meta es la remisión clínica. Esta es la meta que uno quiere para todos los pacientes. Estar en remisión implica que el paciente tiene menos de una articulación dolorosa o inflamada, que los reactantes de fase aguda son normales, que la escala de dolor del paciente es menor o igual a 1 y que las herramientas de clinimetría, que ya vamos a ver qué es, nos apoyan el concepto de remisión, o sea que el paciente realmente está en remisión. Para algunos pacientes, como aquellos que tienen una enfermedad mucho más, digamos, de larga data establecida, con deformidades importantes o que tienen comorbilidades o edad avanzada que limita el uso de medicamentos en dosis mayores, la actividad baja puede ser una meta alternativa. Obviamente esto implica una serie de condiciones que deben presentarse. Uno es que la medición de esa actividad del paciente debe ser regular, es decir, que cada vez que yo veo a mi paciente tengo que medir la actividad de la enfermedad, así como al paciente hipertenso, cada vez que va a consulta tengo que medirle la presión arterial, al paciente con artritis tengo que medir la actividad. Ya vamos a ver cómo se mide. Esa actividad debe medirse mensualmente si la actividad del paciente es alta o moderada, o cada 3 a 6 meses si está en remisión clínica o en actividad baja sostenida, es decir, si estoy cumpliendo mi meta. Esto implica que el ajuste farmacológico debe hacerlo al menos cada 3 meses hasta alcanzar esa meta, y que obviamente no solo el médico tiene que estar consciente de la meta, sino el paciente también, porque el paciente tiene que velar porque se cumpla todas estas recomendaciones y obviamente que sea adherente al manejo. Llama mucho la atención entonces cómo en este estudio de una corte grande de registros clínicos en donde los pacientes tenían al menos 2 registros de artritis reumatoide como diagnóstico principal, el 60% no tenían ningún tipo de prescripción relacionada con medicamentos modificadores de la enfermedad. Absurdo, ¿no les parece? Se tiene el conocimiento, pero no se aplica. ¿Qué es cuantificar la enfermedad? Entonces, cada vez que ustedes se enfrenten a un paciente con artritis reumatoide, tienen que mirar todas estas características. Esto nos orienta a definir si está o no activo el paciente y qué tipo de actividad tiene. Esto debe quedar consignado en la historia. ¿Cuántas horas o minutos dura la rigidez? La escala visual análoga del dolor. El número de articulaciones dolorosas e inflamadas, que ese es el conteo articular, y se hace sobre las articulaciones que están aquí resaltadas en rojo, a pesar de que la artritis compromete pies y compromete otras estructuras. Para efectos de medición de actividad solo se tienen en cuenta estas, a pesar de que, como dijimos, compromete otras, y pues bueno, es una de las fuentes de crítica a estas estrategias de medición, pero es lo que se ha estandarizado y lo que se aplica en el momento. Igualmente se deben verificar los reactantes de fase aguda, ya que la elevación de los mismos puede correlacionarse con la actividad de la enfermedad. Hay una cosa que se llaman las escalas de clinimetría. Entonces, las escalas de clinimetría son escalas que precisamente nos permiten medir la actividad de la enfermedad. Hay escalas para daño articular y para otras cosas, pero las de actividad hacen referencia a estas principales que están acá. Lo que buscamos es que el paciente, uno le aplica una de estas escalas y nos sale un número absoluto. De acuerdo a ese número podemos clasificarlo como si está en remisión, es decir, que no tiene actividad, o si está en una actividad baja, moderada o alta. Hay diferentes escalas, estas 4 que les pongo acá son las más utilizadas en la práctica clínica. La idea es que ustedes aprendan a utilizar una, con la que más se sientan cómodos. Todas están disponibles en internet, en diferentes aplicaciones también. La idea es que se aplican, el Rapid 3 es la única que es autoadministrada por el paciente, pero las otras sí las aplica el médico. Y lo que tiene en cuenta es el número de articulaciones dolorosas, el número de articulaciones inflamadas, la escala visual de actividad de la enfermedad por el médico, por el paciente, y en algunas tienen en cuenta también los reactantes de fase aguda. Los AINES obviamente los utilizamos mucho en los pacientes, pero realmente lo único que tienen es alivio al dolor y nada más. Por eso están lejos de ser la terapia ideal en nuestros pacientes. Los esteroides pues son una maravilla porque le quitan al paciente rápidamente el dolor y la inflamación, pero definitivamente no deben ser tratamientos a largo plazo, y por eso el énfasis acá. Es una terapia
puente únicamente mientras el paciente genera, digamos, los medicamentos modificadores empiezan a tener niveles adecuados y empiezan a actuar. Uno le puede dejar al paciente esteroides ya que le va a aliviar rápidamente le va a aliviar rápidamente el dolor, pero no son, repito, una terapia modificadora de la enfermedad. Como modificadores de la enfermedad hay muchas opciones hoy en día. Toda la primera línea, que son los medicamentos modificadores, DMARDs por su escala en inglés, o PHARME, los van a encontrar también en los textos en español. Los biológicos, como inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, o los biológicos no inhibidores del factor tumoral alfa, o sea que tienen otros mecanismos de acción diferentes, y sintéticos orales nuevos como el tofacitinib. Ustedes como médicos general van a aprender a manejar, y en general, no solo generales, sino médicos no reumatólogos, van a manejar básicamente los medicamentos modificadores de la enfermedad únicamente. Los biológicos y sintéticos se reservan para manejo del reumatólogo. Estos medicamentos modificadores son los que realmente nos van a permitir suprimir la enfermedad. El metrotexate es el medicamento de elección. Todos tienen que tener en cuenta que tienen una acción lenta, es decir, cualquier modificador que iniciemos no va a empezar a actuar sino hasta 2 o 3 meses después de iniciado, y muchos van a tener un inicio completo de acción muy tardío, y eso hay que explicárselo al paciente. Aquí ustedes ven las condiciones en general de los medicamentos. De acuerdo a las recomendaciones actuales, el metrotexate es la terapia de primera línea. Si mi paciente no tiene tratamiento antes y está en una actividad baja, iniciarle monoterapia con metrotexate es la mejor estrategia. Si tengo actividad moderada o alta, puedo utilizar solamente metrotexate, o probablemente este paciente se beneficie más de una combinación de metrotexate con otro DMARD. Si mi paciente ya viene con tratamiento y persiste con actividad moderada o alta, está indicado una doble o triple terapia con DMARDs, y si persiste fuera de metas, ahí es cuando está indicado una terapia de segunda línea. En estos pacientes, recordar que nunca se debe suspender el tratamiento si el paciente alcanza la remisión, y eso hay que explicárselo al paciente. Respecto a los DMARDs, que ustedes ya vieron que son los que pueden manejar y está indicado para el uso en niveles de atención primaria o por el médico no reumatólogo, las diferentes combinaciones que se pueden utilizar. Lo ideal es que cada combinación siempre tenga metrotexate, pero de la misma forma hay combinaciones que no lo incluyen para el paciente que no lo tolera o que tiene alguna contraindicación, y asimismo están las combinaciones triples de estos medicamentos.